inicia la clase. Yo tenía una Sí, duda sobre justo claro, eso. sí, sí, dime, Gaby. Era que los, cuando, a ver, déjame ver, era sobre los ejercicios que era que sacar la alfa Ujú. y en ambos ejercicios salía casi la misma respuesta en la tabla Z que también en la tabla T. Es como que parece que se podía usar el mismo valor para la T. Mm, sí, Pero sí, no sé si es sí. que está. No es Sí, simétrica, ¿no? sí, es por la simetría, ¿no? Habíamos dicho que la distribución T-student tiende a una distribución normal estándar cuando los grados de libertad son muy elevados. Entonces, cuando los grados de libertad son muy elevados, eso quiere decir que el tamaño de muestra es demasiado grande. Básicamente los valores que tú obtengas de Z y T van a ser bien parecidos. ¿Sí? Um, Después viene la pregunta, ok, chévere ya, pero ¿cuándo yo utilizo T o cuándo yo utilizo Z? Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Yo les he hecho un mapa conceptual que básicamente es un mapa que te permite decidir cuándo utilizar cada una de las distribuciones según lo que tú tengas de conocimiento en base a tu población. ¿Sí? Pero de ahí es bien parecido. O sea, en cuanto a valores y en cuanto al procedimiento, es bien parecido a cómo se calculan ambos intervalos de confianza. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la diferencia el día de hoy. Bien. No sé, Felipe, ¿estabas todavía con la mano alzada o me querías decir otra cosa? No, es la misma, perdón. Ah, ya. Ok, listo. Bien, vamos, les comparto mi pantalla. Ahí ya pueden ver, ¿no es cierto? Ahorita ya están viendo mi pantalla. Sí, el Ya, Zoom. listo. Ajá, sí. Ahorita les pongo. Esta es la presentación que voy a subir el día de hoy, que todavía no había subido. Y la anterior clase lo que habíamos visto es cómo armar intervalos de confianza para una sola muestra. Entonces, no me acuerdo exactamente dónde nos quedamos. Hicimos un ejercicio, fue lo último. Sí, estamos viendo la distribución de estudiantes de la T y hicimos algo de intervalo de confianza de 95% Ajá, y el T es 0,025. ya, este es. Ajá, este de acá. Entonces, déjenme ver en qué diapositiva es esto. Hicimos este No, ejercicio de las alas de mariposa. no, creo que estaba en el 8. Estamos viendo justo ese que el grado de libertad a lo que se hace más grande. Sí, tiende a la normal. Ujú. Ya, ok, entonces todavía no hemos hecho este ejercicio. Bien, entonces hoy hacemos esto. A ver, entonces es justamente por ahí la pregunta que me hacía Gaby, ¿no? O sea, dices, da casi que igual a veces cuando tú utilizas una tabla Z y una tabla T en cuanto a valores, pero claro, da igual cuando el N es lo suficientemente grande. Pero cuando el N es chiquito, ya no da igual. Sí, Algo pasó, se te escucha horrible. sí, todos me O sea, escuchan mal. no sé si era mi señal o la tuya, pero la voz que estabas hablando comenzó a sonar muy fuerte. Sí, Sí, Ah, ¿en sí, a mí serio? también. yo también. Wow. ¿Y ahorita ya se escucha bien o todavía se escucha como que grito? No, ya está mejor. Ya está mejor. Bueno, Sí. creo que, bueno, no sé qué habrá pasado, la verdad. Pero me dicen nomás con confianza si pasa algo, ¿no? Alguien me decía algo por el chat, que a veces no puedo leer aquí el chat. Déjenme ver. Sustazo, dijo alguien. Ah, sí, sí, perdón, no sé qué pasó, la verdad. Creo que es tema del Zoom ya, del servidor como tal. Pero bueno, me dicen nomás si se escucha muy alto. Bien, a ver, en cuanto a, nosotros tenemos dos posibilidades. Cuando tenemos análisis de una muestra, o sea, queremos determinar, nuestro objetivo va a ser, en fin, determinar una estimación de la media poblacional, ¿sí? De una muestra. Entonces, nosotros nos vamos a topar con dos casos, ¿sí? Vamos a ver, vamos a hacerlo más grande esto. El primer caso
todo va a depender de si se conoce o no se conoce la desviación estándar poblacional, que es el sigma, ¿sí? Entonces, hay casos que no es lo más frecuente, en que sí nosotros en efecto conocemos, ya sea por teoría, por experiencia, por cualquier cosa, nosotros sí sabemos esa desviación poblacional, ¿sí? En ese caso, nosotros tomamos el camino de acá, ¿ya? Y ese camino es básicamente el de utilizar una distribución Z. Entonces, perdón, eh, para determinar un intervalo de confianza, nosotros habíamos visto que para una muestra, ¿qué forma tiene? A ver, voy a copiar esto aquí. Estos apuntes también voy a subirlos el día de hoy. Bien, voy a virar esto para que pueda escribir. Entonces, un intervalo de confianza tiene, o sea, es un intervalo de confianza para una muestra cuando se quiere determinar la media poblacional, ¿no? Entonces, claro, la media poblacional es un intervalo de confianza referida a una media poblacional de una muestra. ¿Sí? Eso quiere decir que el intervalo de confianza sería el siguiente, o tendría la siguiente forma, ¿no? Más menos un margen de error. Eso quiere decir que la media poblacional se debería mover entre estos valores, ¿no? ¿Con qué nivel de confianza? Con el que tú especifiques, ¿no? Básicamente es de eso el intervalo de confianza. Ahora, este X de acá nosotros le llamamos margen de error. Y ese margen de error se lo determina en función de dos parámetros, ¿sí? El parámetro A viene a ser básicamente el valor Z o el valor T, según sea el caso, y el valor B viene a ser la media típica de la distribución de medios, según sea el caso. Entonces, después es, ok, pero ¿en qué caso utilizo el uno y en qué caso el otro? Bien, para eso yo he realizado esto de aquí. Y básicamente es, ok, cuando yo comienzo un problema y decíamos, yo conozco este valor de la desviación típica, sí, sí conozco. Si ese es el caso, que no es el más frecuente, entonces este margen de error tú utilizas como A, ¿sí? Tú utilizas tu Z alfa medios y como B utilizas eh, tu error típico de tu distribución de medios, ¿sí? Ahí está cómo se calcula, ¿no? Exactamente se calcula así, claro. Si tú sabes esto y tú obviamente vas a saber esto, ¿sí? Entonces puedes ser capaz de calcular esto de ley, ¿sí? Esto tienes que verlo en tablas, ¿sí? Pero tienes que utilizar una distribución Z. Ahora, el caso más frecuente, y de hecho en el libro no le mencionan esta distribución, porque no es tan común, ¿sí? Pero sí suele pasar. Y dentro del syllabus, de hecho, estaba especificado que se aprendan las dos. Lástima que en Samuels no está todo eso, pero sí voy a mandar unos ejercicios de otro libro para que vean, pero es lo mismo, ¿no? Es simplemente que la fórmula va a cambiar un poquito, ¿no? Por obvias razones. Entonces, cuando tú no conoces nada acerca de tu población, entonces lo que tú tienes que hacer al calcular este X, que es el margen de error, es básicamente reemplazar esto por ese, ¿sí? Entonces, en ese caso tienes el error típico para B, y en el caso A, tú tendrías que utilizar una distribución t-studio, ¿no? Pero básicamente, decimos, cuando el n es muy grande, las dos distribuciones se parecen y mucho, ¿no?
Entonces, bien, a ver. Una preguntita. En la primera distribución de Z, ¿es el sigma o la S? No, es el sigma, sí. Ok. Es el sigma. Tal como está ahorita en el cuadro. Así es. Bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo de distribución T, ¿sí? Para una muestra. Entonces, esto no hice, ¿no es cierto? No hice este ejemplo, la anterior clase. ¿O sí hice? Pregunta. No, no, no. No, ya, ok. El ejemplo 6.1.1 de las alas de mariposa dice que como parte de un estudio más amplio de la composición del cuerpo, unos investigadores capturaron 14 mariposas monarcas macho en el océano de algún sitio de California y midieron el área de las alas en centímetros cuadrados. Entonces, los datos de las 14 mariposas están en esta tabla, ¿no? Entonces, claro, la población representa a todas las mariposas monarcas de este sitio, ¿sí? Pero claro, como es imposible medir una por una de cada uno de los individuos de esta población, es decir, todas las mariposas, lo que tú tomas son 14. De manera aleatoria, tomas 14 mariposas y mides el área de sus alas, ¿sí? Entonces aquí están los resultados. Entonces, claro, tú no sabes nada en cuanto a la población, ¿sí? O sea, no sabes la media. De hecho, lo que a ti te interesa determinar es la media de las áreas de esta población, ¿sí? O sea, tú vas a determinar, en fin de cuentas, tú vas a determinar un solo valor que viene a ser la media poblacional. Y para eso tú utilizas una muestra, ¿sí? Un muestreo aleatorio. Entonces, de esta muestra de 14, nosotros ya somos capaces de calcular estos dos valores, ¿sí? Tanto la media como la desviación. Y el problema nos pide calcular un intervalo de confianza del 95% para la media del área de las alas de las mariposas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tipo de distribución tú deberías utilizar en este caso? Bueno, voy a copiar esto. Voy a ponerlo más acá. Vamos a poner esto acá. Listo. Entonces tengo todos estos datos, ¿no? Entonces, la pregunta es ahora, ok, me están diciendo que yo calcule un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. Y por eso yo tengo una muestra, ¿sí? La siguiente pregunta que yo me hago es, ok, ¿qué conozco yo acerca de la población? Y en concreto es, ¿conozco o no conozco la desviación de la población? El sigma. Pues no me están dando nada acerca de eso. Sí, me están diciendo que hemos tomado 14 mariposas, pero nada más. Y que la muestra, los resultados los tengo aquí. Lo que yo sí sé es mi desviación de mi muestra, ¿sí? Entonces yo voy a tomar este paso de acá. Entonces, para armar mi intervalo de confianza, yo sé que voy a tener que utilizar, en fin de cuentas, una test student. Bien, vamos resolviendo el ejercicio. Un momento aquí. Bien, entonces voy a poner nuevamente aquí los datos. Los datos son que tienes 14 mariposas, tienes una media de 32.81 centímetros cuadrados, tienes una media, perdón, una desviación típica muestral de 2.48 centímetros cuadrados. Ahora, en el A te dice, calcula un intervalo de confianza del 95%. Ok, ¿cómo calculas un intervalo de confianza del 95%? Entonces, como no conocemos la desviación
típica poblacional, pero sí conocemos la desviación muestral. Entonces yo sé que mi intervalo de confianza es 95%. ¿Qué forma debería tener? Entonces, claro, como todo intervalo de confianza es más o menos un margen de error. Bien, pero ese margen de error es función de lo que yo dispongo de información. Entonces, en este caso, digo, ok, mi media poblacional se va a mover desde mi media muestral más menos, va a ser un valor t. En este caso, este alfa medio, ¿no es cierto? Este alfa medio, se va a poner la fórmula general, ¿no? Pero ya aplicado al 95%, ¿qué quiere decir eso? Tu alfa medios, pero tu 0,95 va a ser 1 menos alfa, ¿sí? Por tanto, tu alfa va a ser 0.05. Por tanto, tu alfa medios va a ser 0.025. ¿Sí? Entonces, reemplazando en la fórmula, tú tendrías que esto sería 0.025, los grados de libertad, que es siempre para esta distribución n-1 para una muestra, ¿no? Esta es la fórmula para una muestra, es n-1. En este caso, n-1 es 14 menos 1 y esto es igual a 13. ¿Sí? Este valor tengo que ir a buscarlo en la tabla por el error típico. ¿Qué es el error típico en este caso? Pues es básicamente S sobre raíz de n. Tengo todo. Lo único que tengo que ir a hacer es buscar este valor en tablas. ¿Sí? Bien, vamos a tablas y busquemos ese valor. A ver, ¿dónde estoy? Puede ser aquí. Vamos a buscar 600. Es la tabla número 4, ¿no? Aquí está, bien. Tabla número 4. Distribución test-truth. Entonces, claro, lo que tú tenías dentro de la tabla, digamos acá, son los valores críticos de cola derecha, que cuando tú tienes dos colas, intervalos de confianza de dos colas, basta con ver el de la derecha, que el de la izquierda será el mismo valor, pero multiplicado por menos 1, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Lo que tú tienes acá arriba, decíamos que son los grados de libertad, perdón, lo que tú tienes acá arriba es la probabilidad de cola superior, ¿no? O sea, tienes esta área sombreada, ¿no? En este caso, nuestra área va a ser 0.025, ¿sí? Nuestro alfa medio de arriba. Lo que tú tienes acá abajo es n-1, que también se conoce como grados de libertad. Bien, entonces, lo que nosotros estábamos buscando ahorita es básicamente T 0.025,13, ¿sí? Entonces, 0.025 está aquí. Y el 13 está acá, tiene que ser el match entre los dos, ¿no? Entonces, esto te da 2.16, ¿sí? 2.16. Listo. Entonces, esto de aquí es 16. Muy bien. Entonces, regresamos. No. ¿Eh? Listo. Entonces, para resolver mi ejercicio, voy a reemplazar los valores. Entonces, este de acá es 2.16. Entonces, mi intervalo de confianza es 95%. Será mi media, que era 32.81, más menos, voy a poner 2.16, que es el test 0.025,13, por esa razón que era la desviación estándar muestral dividido para el número o el tamaño de muestra elevado a 0.5, es decir, sacado la raíz cuadrada. Bien. Entonces, mi intervalo de confianza del 95% va a ser 32.81 más menos
1, 4, 32, 1, ¿sí? Entonces, esto quiere decir generalmente pones como un solo decimal en los intervalos de confianza, ¿no? Este es 31, 4 centímetros cuadrados hasta 34.2 centímetros cuadrados. Entonces tú tienes una confianza del 95% que tu media poblacional se encuentre entre valores de 31,4 y 34,2, ¿sí? Para un tamaño de muestra de n igual a 14. Eso quiere decir que si tú realizas 100 nuevos experimentos con n igual a 14, 95 de ellos tendrán una media que esté entre 31,4 y 34,2, ¿no? Bien, vamos a hacer la parte B, que te dice calcular el intervalo de confianza para la media del área de las alas de las mariposas, ¿no? Entonces es lo mismo, pero ahora con un intervalo de confianza del 90% y ver qué pasa. Entonces, bueno, el razonamiento es el mismo, ¿no? La información no tenemos el sigma, entonces tenemos que reemplazar por eso, y eso quiere decir que vamos a utilizar una distribución test student. Ahora, ¿qué va a cambiar? Pues va a cambiar el margen de error, porque el intervalo de confianza del 90%, que quiere decir que esto es 1 menos alfa, es 0,9. Alfa es 0,1. Por tanto, alfa medios va a ser 0.05. Si yo quiero calcular un intervalo de confianza del 90%, pues debería tener la siguiente forma. Y más menos 0.05, los grados de libertad, que siguen siendo los mismos, no ha cambiado nada, es decir, son 13, por mi error típico, que es S raíz de n. ¿Sí? O sea, básicamente lo que ha cambiado en este caso es simplemente este valor de acá. Bien, entonces nuevamente voy a la tabla y voy a buscar ese valor. Entonces tengo, ahora va a ser 0.05,13, ¿no? Eso va a ser mis coordenadas. Y tienes 0.05 está aquí. Y el 13 está acá. Entonces haces el match y te sale 1.771. Ese es el valor, ¿sí? Y listo. Entonces regresamos. Yo sé que mi intervalo de confianza es el 90%. Esto de acá era 1.77. Ahorita voy a reemplazar nada más que los valores. Más o menos 771. Esto va a ser 2.48 de 14. Bien. Mi intervalo de confianza del 90% era el siguiente. Es 31,6 centímetros cuadrados. 34 centímetros cuadrados. A los intervalos de confianza también se los suele representar simplemente así, ¿no? O sea, para el primer caso sería 31,4, punto y coma, 34,2, ¿sí? Siempre con paréntesis. De hecho, esto es paréntesis también, ¿no? Sí, David, dime. Pablo, ¿puedes repetir la parte en la que saca del 32.81? Ese no sé de dónde salió. Ese dato, Media, mira, muestral. es la media Ah, es la muestral. media, ya, ok. Sí, sí. Esto es lo que Listo. deberías calcular al principio de tu muestra, ¿no? Simplemente. Ya, ajá. Entonces, claro, tú sabes que esta media va a ser cercano, ¿no? Este valor de aquí va a ser cercano a tu media poblacional.
Pero para eso, o para saber la precisión, tú tienes que calcular el intervalo de confianza. Entonces, claro, uno se establece en un intervalo de confianza que le parezca razonable bajo el contexto que tú te encuentres, ¿no? Entonces, hay gente que dirá del 95%, otra gente del 90%. Lo importante es ver cómo varía estos intervalos de confianza en cuanto a la precisión o la longitud del intervalo, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Entonces, mira, compara este valor que tienes, vamos a poner otro color. Compara este valor de aquí o este intervalo de aquí con este de acá. ¿Qué ha pasado? El intervalo de confianza, el 90% es más estrecho. El intervalo de confianza del 95%. ¿Entiendes? Es más chiquita la longitud que existe, ¿no? Tú tuvieras algo así acá y este con el 95%, ¿no? Voy a hacerlo de manera gráfica, ¿no? La longitud. O Acá sea, es más tendrías algo más, exacto en el 90%. es más exacto. Es más exacto. Y es más exacto, Ok. ¿por qué? Porque tu significancia que viene a ser el alfa es más chiquito en el uno que en el otro. ¿Me entiendes? Por ejemplo, fíjate en el alfa que tú tienes. A ver, déjame ver. El alfa que tienes aquí con 95 y acá tienes con 90. ¿Sí? Entonces, mientras más grande sea el alfa, más precisa va a ser tu estimación. ¿Sí? Después vamos a ver qué significa ese alfa, que es el nivel de significación, es el error tipo 1. ¿Sí? La siguiente semana ya comenzamos con pruebas de hipótesis, que es la razón por la cual nosotros necesitamos la precisión, de determinar la precisión de una estimación, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Cuando tú vas reduciendo ese intervalo de confianza, realmente tú vas aumentando la precisión de esta estimación, ¿sí? ¿Y cómo vas modificando este intervalo de confianza? Pues modificando el alfa, ¿sí? De hecho, en muchos estudios ni siquiera te hablan de intervalos de confianza, te hablan de un alfa. Pero tú sabes cuál es la relación entre un intervalo de confianza y un alfa, ¿no? No me acuerdo si fue Santiago o alguien que me dijo, ¿y el alfa cuando tú ves en una publicación o en un paper, a qué se refiere? El alfa es Ahí esto. está como P. P Ah, menor sí, sí, 0.05. el P viene a ser el valor mínimo de alfa para rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Es que eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? O sea, Ok. pero es un valor de P, digamos, es un valor de alfa. El valor P es un valor de alfa en un caso determinado, ¿sí? Pero básicamente, cuando tú haces un test de hipótesis, comparas ese valor P con tu alfa para decir, ok, ¿acepto mi hipótesis nula o rechazo mi hipótesis? Básicamente eso, ¿no? Bien. La parte C del problema que te decía. Ya, compara los dos resultados, es lo que acabamos de hacer, ¿no? Que básicamente tú haces más chiquito el intervalo de confianza y ganas precisión, ¿no? Es inversamente proporcional, digamos. Y dice, interprete el intervalo de confianza en el literal C. Importantísimo. Cuando a ti te piden en el deber o en un examen o en un quiz, te piden interpretar un intervalo de confianza, no es más que, perdón, esto es el D, esto de aquí es el C. No es más que poner en palabras lo que tú has obtenido como resultado. Y dices, ok, pero eso es como que medio redundante, como que caes en lo mismo. Sí y no. Lo que pasa es que la interpretación de un intervalo de confianza, hay mucho error en cuanto a la interpretación. Entonces, por lo menos al principio es muy importante escribirlo con palabras, lo que tú has obtenido con números. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, digamos que para la parte B tenemos una confianza, ¿qué podemos decir? Que tenemos una confianza del 90%, que el área
media de las 14 mariposas se encuentra entre 31.6 centímetros cuadrados, o sea, como mínimo va a ser 31.6 centímetros cuadrados y como máximo será 34 centímetros cuadrados, ¿no? Claro, entonces si tú vuelves a hacer un experimento con un tamaño de muestra igual a 14, tú vas a tener la misma probabilidad. Si haces 100 experimentos, 90% de ellos tendrán, sus valores estarán entre 31.6 y 34, digo las medias, ¿no? Entonces, básicamente aquí tú estás estableciendo, claro, la precisión de tu estimación, ¿no? Tú tienes un 90% de confianza de que tu media poblacional va a estar entre estos dos valores. Esa es básicamente la interpretación. Bien. ¿Alguna pregunta acerca del ejercicio? Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, pero yo pensaría que si es que estás 95% seguro, ¿no sería ese más estrecho? ¿O no es, no? Mira, ¿sabes cómo? Ya sé cómo te puedo explicar también. Verás, dos cosas. Primero, fijarnos lo que hemos obtenido, ¿no? De resultados, que tal vez no puede resultar tan intuitivo, pero al graficarlo sí. Aquí tienes el 95%, ¿sí? Dentro de tu distribución de medias. Entonces tú vas a tener dos valores, ¿no? Tú vas a tener tu valor crítico inferior y tu valor crítico superior. En este caso, tu inferior va a ser de 31.4 y tu superior de 34.2. Esto para tu distribución de medias, ¿no? Entonces, el área que está aquí representa 1 menos alfa, que es igual al intervalo de confianza y que en este caso es 0.95. Ahora, acá, cuando decíamos del 90%, haces lo mismo, ¿no? Entonces tienes tu distribución de medias y vas a tener tu valor inferior y tu valor superior. Pero tu valor inferior ya no va a ser de 31.4, sino va a ser de 31.6 y tu valor superior va a ser de 34. Es decir, que lo que tú tienes aquí es 1 menos alfa, 0.9. ¿Sí? Y este es tu intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces, claro, lo que tú estás definiendo es justamente el área donde se puede estar moviendo tu valor de tu parámetro poblacional. O sea, entre estos valores se va moviendo. Entre estos valores se va moviendo. Entonces tú ves claramente que estos valores de acá son más chiquitos, o la longitud de ese intervalo es más chiquita que la longitud del intervalo de acá. Sí, Santiago. Sí, estoy un poco confundido con lo que estábamos viendo en el literal C, que era que el intervalo de confianza del 90 es más estrecho que el de 95, pero no se supone que entre más especificidad yo quiero, más estoy como estrechando la posibilidad de cierta cosa. No entiendo muy bien, pero a ver, el tema es que, claro, tu estimación, tú quieres que sea más o menos precisa en función del contexto que tú tienes. A veces ni siquiera quieres que sea muy precisa y te basta con que sea, no sé, que sea un intervalo de confianza muy grande, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que tú planteas al principio de un estudio, que ya es lo que tú decidas en base a lo que tú tienes, es ese nivel de alfa, ¿sí? Y ese nivel de alfa te puede decir, mientras más grande sea, más precisa es tu estimación. Eso quiere decir que la media real que tú tengas de tu población y que la has estimado mediante tu muestra, se mueva entre valores o una longitud de valores más chiquita. ¿Sí? Mientras más precisa sea, más chiquita va a ser ese intervalo de valores que puede tomar. ¿Sí? Entonces, claro, es como que tú achiques esto, ¿no? Mientras más
vas achicando esto de acá. O puedes hacerlo más grande, como el caso de acá. Claro, tú, depende de eso, ¿no? No siempre vas a querer ser más preciso, depende del tipo de estudio que tú estés haciendo, ¿no? Entonces, yo qué sé, estás midiendo los niveles, creo que aquí había un ejemplo de los niveles de colesterol en sangre, ¿no? Entonces, los niveles de colesterol en sangre pueden tener una precisión debido a qué, o sea, debido al instrumento que está midiendo los niveles de colesterol en la sangre. Entonces, tú puedes tener de más, menos 6 o más menos 10 microgramos por litro de sangre, etcétera, ¿no? Entonces esa precisión básicamente viene dada o por el equipo o viene dado por el tamaño de muestra también, como vamos a ver el día de hoy. Entonces es algo que tú vas fijando de acuerdo al resto de estudios que tienes en el medio o al equipo que tú tienes o cualquier cosa del contexto, pero tú te fijas de eso. Sí, eso sí, sí le tengo claro, pero más es el comportamiento del intervalo cuando yo quiero más especificidad. O sea, en este caso de 90 quisiera más ser más específico, paso al 95, ¿no es cierto? Ujú. Ya, entonces el intervalo en 95 está creciendo. Eso no es como le hace un poco más ambiguo la cantidad Ujú. de valores que tiene la media poblacional. Ujú. O sea, no sé si me Eh, hago entender sí, sí, que, o sea, sí, 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 pero es probabilidad, o sea, es que, claro, ese rango viene a ser probabilidad de que esté ahí, ¿me entiendes? Y eso, probabilidad, quiere decir básicamente tu grado de incertidumbre que tú tienes de tu medición, ¿cierto? ajá, o sea, sí. Claro, mientras tú lo hagas más chiquito a esta área, es que tú tienes que saber con un intervalo de confianza, es básicamente el área entre las cuales puede estar tu valor real, ¿no es cierto? Entonces, mientras más chiquito tú Ujú. le hagas de esa área, más preciso puede ser. O entre menos valores se va a mover. Entonces, tienes Exacto. que, Y en este caso el sí es área ambiguo, pero sí es de ambiguo 90, totalmente. en este caso Eh, el área de 90 es más chiquito que el de 95. sí, es más chiquito, sí, pero Y es porque la alfa es más grande. exactamente, eso Entonces, es. como que se va creciendo los filos y hace sentirse más pequeño el Eh, medio. así es, Es que sí, totalmente. es que yo también pensé que si es que yo estoy como 95% Ujú. segura, estaría más específico, pero en Ajá. este caso es, Es al revés. Entonces también se toma en ajá, cuenta alfa. como Ya, Te fijas en el probabilidad. alfa, porque el intervalo de ya, confianza ya. es función del alfa. La explicación de ahí fue mejor todavía. Es así. Ya. Básicamente tu precisión viene dada por el alfa, ¿sí? Porque el intervalo de confianza es función del alfa, ¿sí? Es así. Bien, vamos con lo Listo, siguiente. gracias. De nada. Entonces, mira, aquí tienes, de hecho, es que a veces no me acuerdo ni qué pongo en la presentación. Entonces hay cosas que están ya aquí mismo, ¿no? Aquí tienes, mira. Este es para dos colas, ¿no? También puedes tener intervalos de confianza de una cola, ¿eh? Cuando solo te interesa saber, yo qué sé, un valor mínimo o un valor máximo, ¿no? Pero bueno, eso ya vamos a ver despuesito. Entonces, claro, aquí tienes, por ejemplo, el intervalo de confianza del 95%, ¿sí? Y aquí tienes tus alfa, ¿sí? ¿No? Que para uno de dos colas, aquí vas a tener alfa medios, ¿sí? Y esto de acá, decíamos que es uno menos alfa, ¿sí? Entonces, claro, tú te planeas o te planteas, perdón, un nivel de significación, ¿sí? Que viene a ser el alfa en tu problema. Y en base a eso, sabiendo los conceptos, que es uno menos alfa y que es alfa dentro de una distribución de medias, tú puedes decir, ok, ¿qué tan preciso necesito ser en este caso? Y eso dependerá del contexto en el cual tú te encuentres, ¿no? Como vamos a ir viendo en cada uno de los ejemplos. Bien, entonces aquí tienes los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, claro, lo natural es que, vamos acá. El intervalo de confianza mide la precisión media de una estimación determinada que se obtiene a través de un muestreo aleatorio, es decir, no se puede extrapolar las conclusiones a una distribución poblacional. ¿Qué quiere decir eso? Eso es básicamente cómo se interpreta, ¿no? Un intervalo de confianza. Entonces, un intervalo de confianza realmente se obtiene a través de una distribución de muestreo, ¿sí? O sea, una distribución de medios, cuando tú haces un metaestudio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se obtiene a través solo de un muestreo aleatorio particular? Porque si tú haces un muestreo aleatorio, solo uno, deberías obtener algo así, ¿no? O sea, entre los valores que te hayan dado. Si tú vuelves a hacer otro muestreo del mismo tamaño, pues puede que te salga un poquito desplazado a la izquierda.
después vuelves a hacer y te da uno bien parecido al primero, pero no termina de ser igual. Entonces, ¿qué haces? Claro, te planteas una distribución de medias, ¿sí? Y con eso tú puedes hacer un promedio de los intervalos de confianza. Por tanto, tu intervalo de confianza que tú construyas, el que sea, va a ser básicamente un promedio de cada uno de los intervalos de confianza que constituyen un muestreo aleatorio de un metaestudio, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que tu conclusión, sí, tú la dices, tu conclusión debe ser acerca de tu muestra aleatoria, ¿sí? O de tu muestreo aleatorio. Pero no puedes extrapolar fácilmente a tu población. ¿Qué quiero decir con eso? Déjenme ver si tengo acá. No, bien. Tú tienes tu intervalo de confianza y tú tenías que aquí tienes tu media poblacional y aquí tienes tu valor inferior y aquí tienes tu valor superior, ¿sí? Y esto puede ser, digamos, 0,95, dependiendo el alfa que tú te plantees, ¿no? Bien, esto es válido para tu distribución muestral de medias, ¿sí? Pero esto no necesariamente es válido acá. ¿Por qué? Porque la forma de la distribución poblacional puede o no puede ser igual que tu distribución de medias, ¿sí? O sea, lo que quiero decir básicamente con eso es que, ok, tú sacas un intervalo de confianza, pero esto es la precisión de tu estimación. No vayas a hacer ninguna inferencia acerca de tu intervalo de confianza acerca de la media, porque tu media podría tener incluso otra forma. Y puede ser que el 95% de los datos no se encuentren entre ese valor inferior y ese valor superior, ¿sí? Es simplemente para el estudio que tú has hecho. Lo que sí tú vas a saber es que ciertamente tu media podría estar por aquí, ¿no? Entre esos dos valores, pero no sabes el área bajo la curva exactamente de la población. Bien, aquí tenemos algo interesante también en estas gráficas de aquí. Estas son para el caso de la medición del espesor de un huevo de determinada ave, ¿no? Lo interesante aquí es cómo se hace variar el número o el tamaño de las muestras, ¿no? El tamaño de esta, de esta, de esta, de esta, que va a ser constante, va a ser mayor a esta, esta, esta y esta, ¿no? Entonces, ¿qué ganas con eso? Esa es otra manera de ganar precisión, claro. Mientras más grande va a ser el tamaño de la muestra, más chiquito va a ser este intervalo y más precisión vas a ganar. Y esa es otra manera de lo que tú puedes hacer para ganar precisión en tus intervalos de confianza. De hecho, si tú ves, para ambos es el 95%. Dices, ok, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué me cambió la precisión? ¿Por qué se achicó estos intervalos? ¿Por qué se achicó por este n? ¿Y por qué razón? Porque el margen de error es básicamente tu valor de la cola, ¿sí? Con tu alfa medios, digamos. Es más o menos, ¿no? Bueno, digamos así. Por vector. Eso quiere decir que esto es alfa medios por tu S sobre N, ¿no? Y tu N viene a ser básicamente, si tú maximizas eso, o sea, lo haces lo más grande posible, tu valor de X o tu margen de error va a decrecer. Prácticamente eso, ¿no? Y fíjense que el otro caso que era modificar el alfa, que es otra de las opciones, también va a hacer que esto sea más grande o sea más chiquito, ¿no? Entonces, mientras más grande sea tu alfa, realmente este valor de aquí más chiquito será, ¿sí? Entonces, simplemente una consecuencia matemática de cómo se calcula el margen de error de una estimación, ¿no? Eso a tomarlo en cuenta cuando tú estés diseñando, ¿no? Cuando tomes la clase de diseño de experimentos, etc. Bien, habíamos dicho que hay intervalos de confianza de una cola también. Entonces, ¿qué quiere decir un intervalo de confianza de una cola? Pues puede haber de dos tipos. Puede haber un intervalo de confianza de cola superior, en el cual tú tengas simplemente un valor superior, cuyo rango estaría definido entre menos infinito y el valor superior. Y puedes tener un intervalo de confianza de cola inferior, en el cual tú tienes un intervalo de confianza
que va desde el valor inferior hasta el infinito, ¿no? Entonces, a ver, hagamos un ejemplo de eso, ¿no? Pues básicamente es bien parecido, solo que al momento de calcular ese z o ese t, lo que tú vas a tener ya no va a ser dos colas, sino va a ser una sola cola. Por lo tanto, tu alfa va a estar comprendido o solo arriba o solo abajo, ¿no? Entonces ya no sería T alfa medios o Z alfa medios, sino que va a ser Z alfa o T alfa, ¿sí? Según sea el caso. A ver, vamos con un ejemplo. Dice, calcule un intervalo de confianza del 99% para el ejercicio de las mariposas, por el que acabamos de hacer. ¿Cómo tú calculas eso? Voy a descartar. A ver, no puedo copiar esto. No voy a copiar acá. Voy a ponerlo acá. No sé dónde se... Ah, acá está, acá está. Bien. Entonces te dice que tienes un intervalo de confianza del 99% y que es de una sola cola. Que te digan que es un intervalo de confianza del 99%. Eso quiere decir que 1 menos alfa es 0,99. Por tanto, alfa va a ser 0,01. ¿Sí? Y no va a ser alfa medios. La razón es la siguiente. Que a lo que a mí me están pidiendo de fondo es este valor de acá. Aquí tienes tu alfa. Tú vas a tener que determinar este valor de acá. Sabiendo que esto representa el 99% de los datos. Es decir, que esto de acá va a ser 0,0. Bien. Entonces, ¿qué forma va a tener tu intervalo de confianza? Entonces, como es una cola superior, intervalo de confianza del 99%, pues será simplemente... ya. Va a ser G menos E, sería 0,01, como los grados de libertad, que eran 13, por... Entonces, ¿qué va a cambiar? Pues va a cambiar el valor de t. Vamos a ver ese valor de t, ¿a qué es igual? Bien. Decíamos que era t 0,01,13. Buscamos el 0,01 que está aquí y el 13 que está acá. Hacemos el match de todo esto y te sale 2,65. ¿Sí? Bien, regresamos. Esto de acá va a ser tu media. Voy a reemplazar ya valores. 32,81 menos 2,65, que es el valor que acabamos de encontrar, multiplicado por 2,48 raíz de 14. Y esto de acá sería 31,1.
Eso quiere decir que tu intervalo de confianza del 99% de cola inferior viene a ser 31.1, punto y coma, hasta el infinito. Listo. Eso es, ¿no? Entonces tenemos una confianza del 99% de que el área media de las alas de las mariposas será al menos de 31.1 centímetros cuadrados. Esa es la interpretación de este intervalo de confianza. ¿Se ha comprendido? ¿Preguntas acerca de esta parte? Si fuera superior sería 32.81 más 2. Ajá, exacto. Esto simplemente sería más, ¿sí? Pero sería lo mismo, ¿no? Solo que ahora sería desde menos de infinito hasta el valor que te haya dado acá, con más. ¿Y por qué desde menos infinito? ¿No sería desde solo, like, el comienzo de la cola superior hasta infinito? Ah, pero es que tú en teoría, sí, es verdad. O sea, claro, no puede ser infinito, pero tú no sabes dónde comienza. Ese es el tema. Por eso se suele poner el infinito. Pero en términos prácticos de la vida real, no puede ser infinito, ¿no? No puede ser un valor que sea de millones de centímetros cuadrados, porque las alas no van a medir eso. Entonces, claro, debe ser algo razonable, ¿no? Pero, digamos, por decirlo, ¿no? Por simbolizarlo, ponemos esto más infinito, que viene a ser el extremo que tú dices, ¿no? El extremo de la cola. Bien. ¿Más preguntas? ¿Seguimos? Bien. Vamos con... Vamos a ver. Hay algo bien importante. Y era el tamaño de la muestra. Entonces, claro, algo nos hemos planteado desde el principio de la clase. Decimos, ok, chévere, ya, yo puedo estimar a través de una muestra determinada, puedo determinar o hacer una estimación con cierta precisión acerca de la media poblacional. Ya comprendemos eso, está bien. Pero ahora, ¿qué tan grande debe ser nuestra muestra? ¿Cómo definimos ese tamaño de la muestra? Bien. Entonces, para responder esa pregunta basta con ir atrás y ver realmente cómo está estructurado ese margen de error, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejemplo que te dice, un investigador médico propone estimar el nivel medio de colesterol en suero de una cierta población de hombres de mediana edad basándose en una muestra aleatoria de una población. O sea, y bueno, como pasará en la vida real, pues este médico se asesora con un estadístico y la subsiguiente discusión revela que el investigador desea estimar la media poblacional con una precisión de más o menos 6 miligramos por decilitro o menos con un 95% de confianza. Por tanto, el error típico de la media debería ser 3 miligramos por decilitro o menos. Además, el investigador cree que la desviación típica del colesterol en suero de la población es probablemente sobre los 40 miligramos sobre decilitro. Esto es básicamente en base a la experiencia o lo que él ha leído, ¿no? En literatura científica vas a ver que vas a tener que hacer una investigación previa durante las primeras fases de investigación y tú ves más o menos bajo la experiencia dónde podría estar situada esa desviación poblacional. Es una de las opciones, ¿no? Entonces, ¿qué tamaño de muestra debería tomar el investigador? Aquí hay algo bien interesante, ¿no? Porque, claro, o sea, lo que tú te estás planteando como investigador es, ya no solo utilizas los valores que tienes de la población, que en este caso incluso tenemos esa desviación, ese sigma de la población, sino que tú también te planeas un error típico que tú pensarías que es aceptable para esta muestra. ¿En base a qué? En base al resto de estudios que te permita comparar o incluso tener un error más chiquito, que si tú estás estableciendo un método, una nueva metodología para establecer el nivel de colesterol en sangre, tú dirías, ok, yo quiero tener un menor error que el resto de metodologías. Entonces tú diseñas un experimento y dices, ok, este experimento debería medirme con mayor precisión, es decir, alejarse menos de la media poblacional. Entonces es algo que tú te planteas. Y en base a esos planteamientos, tú puedes calcular o despejar ese n. ¿Cómo hacemos eso? A ver,
Vamos a interpretar lo que nos están diciendo aquí. Y esto es lo que pasa en la vida real, ¿no? O sea, no es que lo hagas así al ojo, tú dices, ok, esta vez tengo 10 animalitos y con esos 10 animalitos trabajo y esa va a ser mi muestra, sino que a veces tú tienes la libertad de decir, ok, ¿cuántos animalitos yo debería muestrear para obtener o para tener determinado error típico? Y en base a eso, tener un margen de error que yo piense que sea el indicado, ¿no? Vamos. Bien. Déjenme ver una cosita. Ya, ok, te dicen, entonces vamos poniendo los datos. Voy a hacer un poco más oscuro de esto para que se vea mejor. Y mejor. Tenemos los datos. Te dice que él considera, un error típico razonable tener más o menos 3 miligramos o 3 unidades de error típico. Entonces, 3 miligramos sobre decilitro o menos. Después, ¿qué más te dice? Te dice que tu estudio debería tener un 95% de confianza. Por tanto, lo que tú te has planteado como dueño del experimento es que tu alfa sea de 0.05. Bien. ¿Qué más sabes? Sabes que por experiencia, tu media poblacional tendrá 40 miligramos por decilitro o más. Y dices, ok, para que esto me cuadre, ¿qué tamaño de muestra yo debería tomar? O sea, es decir, en este caso, ¿cuántos hombres yo debería realizar esta medición? Entonces, para hacer esto, ¿cómo haces? Tú sabes que tu intervalo de confianza del 95%, ¿qué forma tendrá? De la forma general, siendo X el margen de error, pero en este caso yo sí sé esto. ¿Ah? Es como que yo me fui por el otro camino, como que yo me fui por este camino. Entonces yo puedo utilizar una distribución Z tranquilamente. Entonces, ¿qué quiere decir que yo puedo utilizar una distribución Z? Que esto va a ser Y más menos. Yo tengo un intervalo de 2 colas, esto viene a ser Z alfa medios, esto es 0.025. Por esto de acá. Muy bien. Ahora, tú sabes el error típico de medias. Te dice que debe ser menor, menor a esto. Siendo esto 3, ¿no? Entonces, simplemente hay que despejar. Entonces, cuando tú despejas, vas a tener lo siguiente. Bueno, voy a reemplazar ya por valores, ¿no? Esto sería 3. Entonces, tú
tamaño mínimo debería ser de 177,78 hombres para que te coincidan esos datos. Ahora, tú no puedes decir, tengo hombre y medio o tengo 177,78 hombres. ¿Qué haces? Pues aproximas, ¿sí? Entonces, la respuesta sería como mínimo 178 hombres. ¿Está claro? ¿Cómo he despejado? Es simplemente plantearse, ¿no? Plantearse en un inicio. ¿Cuánto yo considero que es aceptable mi error típico? ¿Sí? Entonces, en base a eso y planeando yo también un nivel de alfa con estos dos, con este y este, yo puedo decir qué tan grande debe ser mi muestra para tener estos niveles o este margen de error, básicamente. ¿Preguntas de eso? ¿Está claro? Sí, Santiago, ¿me preguntabas? No, se me quedó la mano. Ya, ok. No, entonces, claro, si tú quieres determinar un tamaño de muestra, tu tamaño de muestra debe ser basado en el margen de error. Y si tú dices, ok, es basado en el margen de error, el tamaño de muestra es una función, así. No, así sería. Sería n, o tamaño de muestra, es función de x, siendo x el margen de error. Eso quiere decir que si quieres determinar tu n, tú necesitarías saber básicamente tanto tu valor de significación como el error típico que tú planteas que sea admisible para el caso que tú te encuentres. Básicamente eso. Bien. Ahora, ¿qué condiciones se necesitan para aplicar una distribución T? Entonces aquí tienes, ¿no? Tienes básicamente dos condiciones que incluyen varios ítems, ¿no? Entonces, condición 1 sobre el diseño del estudio. Entonces, A, debe ser razonable considerar los datos como una muestra aleatoria de una población grande. O sea, el muestreo aleatorio debe ser bien realizado. Tiene que ser un muestreo aleatorio. Después, ¿qué tipo de muestreo? Si es simple, si es conglomerado por grupos, etcétera. Eso ya lo deciden ustedes de acuerdo al contexto, ¿no? Pero siempre debe ser representativo en el tema de que no sea sesgado, ¿no? Siempre debe representar, digamos, en tamaño más chiquito, lo que está pasando en la población, ¿sí? Bien, las observaciones de la muestra deben ser independientes entre sí. ¿Qué quiere decir eso? El tema de la independencia, que básicamente la probabilidad de uno no afecta a la probabilidad del otro. Así como decíamos en el teorema de los conjuntos en cuanto a probabilidad, lo que comenzamos a hacer, cómo comenzamos las distribuciones de probabilidad. Esto es en cuanto a independencia, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tú mides dos parámetros de una misma persona, es posible que los dos sean dependientes. Generalmente ahí vienen la mayor parte de errores, ¿no? Entonces, si quieres medir varios parámetros, mides en distintas personas, ¿no? Hay un capítulo entero acerca de ejemplos de cómo hacer muestreos aleatorios eficientes y cómo tener muestras independientes y cuáles son los errores más comunes cuando tienes casos dependientes que son muestreos que son jerárquicos, ¿no? Cuando tienes en una misma individuo, quieres sacar varios parámetros sin darte cuenta de que realmente esos parámetros en un solo individuo puede que sean influenciados y su probabilidad vaya bajando. Entonces, claro, la cuestión es medir un parámetro por individuo, ¿no? O que no sean, que sean independientes entre sí. Después, condiciones sobre la forma de la distribución poblacional. Esto es bien importante y es básicamente el teorema del límite central que habíamos visto, ¿no? Entonces, si n es pequeño, la distribución poblacional debe ser aproximadamente normal para que tú apliques la T-student, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si n es grande? La distribución poblacional no necesariamente necesita ser aproximadamente normal. Entonces, ante la duda, si tú no conoces a tu población y si no sabes si se distribuye normalmente o no se distribuye, lo mejor es tomar n's lo suficientemente grandes. En la práctica,
¿qué es un tamaño de muestra o qué se le considera un tamaño de muestra suficientemente grande? Pues tamaños de muestra entre 20 y 30 ya es lo suficientemente grande, ¿no? Bien. Ahora vamos, esto hicieron con el pato ya intervalos de confianza de 2 muestras. ¿Hicieron o no hicieron ejercicios? No, creo. No, de 2 muestras no. No, ya. Entonces, a ver, en la vida real o en la vida profesional se van a topar con que ustedes quieren considerar, yo qué sé, medir el efecto que tiene un tratamiento en el crecimiento de una planta, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tú puedes ver, tú tienes 2 muestras, ¿no? De una misma planta. Entonces, en la primera muestra tú tienes, yo qué sé, 10 plantitas que les haces crecer bajo ciertas circunstancias y las siguientes 10 plantitas que viene a ser la muestra número 2, tú les pones cierto fertilizante, por ejemplo, ¿no? Y bajo las mismas condiciones de crecimiento que les diste con las muestra número 1, que no tenía el fertilizante, tú vas a medir al cabo de 10 días en ambos casos el crecimiento medio, digo, en forma de qué tan altas son las plantitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para medir el efecto, si existe efecto o no existe efecto, tú lo que vas a hacer y que vamos a ver la siguiente semana son pruebas de hipótesis, ¿no? Si realmente va a haber un efecto o no va a haber. Bien, pero para hacer eso, tú debes estimar básicamente la diferencia o un intervalo de confianza entre la diferencia de las medias de las 2 muestras, ¿no? Que puede ser extrapolado, ¿no? Después a la diferencia de las medias de las 2 poblaciones. Entonces, básicamente ahorita, antes considerábamos solo una muestra y ahorita consideramos 2 muestras que son independientes, ¿sí? Entonces, en esas 2 muestras, ¿dónde está mi esfero? Acá. ¿Sí? El intervalo de confianza ahora va a tomar esta forma, ¿sí? Entonces, ya no va a ser y barra más menos x o más menos el margen de error, sino va a ser y1 barra que representa la media muestral de la muestra 1, que es una estimación de la población 1, y el y2 barra que viene a ser de la muestra 2, que es una estimación de la media muestral, perdón, la media poblacional 2, ¿no? Entonces, claro, para diferencia de medias, ¿cómo se calcula un margen de error? Pues es bien parecido el cálculo, ¿no? Solo que el tema es este X de acá, que va a variar un par de cositas, ¿no? Entonces, este X de acá sigue siendo X es igual a A por B, donde SA va a ser T o Z, ¿sí? Y va a depender, obviamente, del valor de significación o del alfa que tú hayas establecido. Después, tú vas a tener el B, ¿sí? Y el B va a ser, puede ser tu error típico o tu error típico de medias. Eso dependiendo de si tú tienes el sigma o no tienes el sigma de las poblaciones originales. Por lo general, tú no conoces la desviación estándar de las poblaciones, ni de la población 1 ni de la población 2, ¿sí? Entonces, lo que tú vas a hacer, básicamente, es utilizar lo que sí dispones, que viene a ser la desviación típica de la muestra 1 y de la muestra 2, que eso sí lo puedes calcular, ¿no? Bien. Para eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita el caso de más frecuente, que es cuando tú no conoces sigma, ¿no? Entonces tendrías que, para una muestra, lo que tendrías que hacer es utilizar una test-student, ¿no? Y para determinar la test-student, o para determinar el margen de error, tú necesitabas una test-student multiplicado por un error típico, ¿sí? Al primero vamos con el error típico, vamos en este orden. Entonces, para calcular el error típico de la diferencia de 2 medias, se calcula de esta manera, ¿sí? Donde si ustedes ven, aquí te dice, ¿no? Es de la diferencia de 2 medias. ¿Cómo se calcula? Pues es básicamente como cuando ustedes aplicaban el teorema de Pitágoras de un triángulo rectángulo en la escuela o en el colegio. Entonces,
¿A qué va a ser igual la hipotenusa de un triángulo o rectángulo? ¿A qué es igual? ¿Alguien se acuerda? Al lado 1 al cuadrado por el lado Es 2 al perfecto. cuadrado. Es cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. O sea, la suma de los catetos al cuadrado, la raíz de la suma de los catetos al cuadrado, viene a ser la hipotenusa, ¿no? Entonces esto viene a ser básicamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí tienes, claro, tienes el cateto adyacente viene a ser el error típico de la muestra 1 y el opuesto viene a ser básicamente el error típico de la muestra 2. Y eso es aplicado en la fórmula, ¿no? Es simplemente una explicación de la fórmula, pero la fórmula es esta como tal, para el error típico. Ahora, ¿cómo se calcula el valor t? Pues el valor t, tú sabes que es t alfa, si sería de una cola, o t alfa medios, si es de dos colas, que es por lo general es t alfa medios, coma los grados de libertad. Así es como tú buscabas en una tabla de testun. Pero ahora, ¿qué va a ser igual los grados de libertad? Pues los grados de libertad es igual a todo esto. Claro, es bastante más complicado. Y es la manera en la que se calcula. Pero hay una cosa, que claro, cuando tú metes toda esta información y tú haces los cálculos, puede ser que te salga, yo que sé, 17.2. Y en la tabla solo hay 17 o hay 18. Entonces, lo que tú vas a hacer cuando estés en la prueba, cuando estés haciendo los ejercicios de los deberes o estés haciendo un quiz, vas a aproximar siempre, ¿no? El valor, en este caso, 17. Pero ¿qué tal si era 17.8? Entonces, en ese caso, yo aproximaba al 18, ¿sí? Entonces, yo, qué sé yo, si yo tenía un intervalo de confianza del 95%, eso quiere decir que alfa es 0.05, por tanto, T alfa medios viene a ser T 0.25, 18 para el último caso, ¿ya? Entonces vas a la tabla y buscas ese valor. Y ese sería el valor T para esta prueba de diferencia de medias, ¿sí? Entonces, a ver, déjame ver cuánto tiempo me queda. Sí, puedo un poquito hacer rápido esto. Bueno, al menos lo vamos a leer. Tenemos el ejercicio 6.7.6 y dice que el tiempo de protrombina en una media de la, perdón, es una medida de la capacidad de coagulación de la sangre. Entonces, para 10 ratas tratadas con un antibiótico y 10 ratas de control, los tiempos de protrombina en segundos fueron los siguientes. ¿Qué quiere decir ratas de control? Quiere decir simplemente que es una muestra a la cual tú no le aplicas el antibiótico, ¿no? Entonces es básicamente es decir, ok, tengo dos muestras, una que no ha aplicado versus otro que sí ha aplicado el tratamiento, ¿no? Y yo voy a medir la variable que en este caso viene a ser a los tiempos de protrombina, ¿no? Entonces aquí tienes todos los datos, ¿no? Estos son los datos que tú obtendrías a partir del muestreo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces te dice, por ejemplo, acá te dice, construya un intervalo de confianza del 90% para la diferencia de las medias poblacionales. Suponga que las dos poblaciones de las que provienen los datos están distribuidas normalmente. Y bueno, eso es básicamente. Entonces, ¿cómo o qué forma tendría? Esto lo vamos a terminar de hacer la siguiente clase, pero simplemente para terminar. Voy a copiar esto. ¿Cuál es la fórmula general que debería tener este intervalo de confianza? A ver, primero no te están diciendo que es de una cola. Casi siempre te van a pedir de dos colas, a menos de que te pidan algo muy específico, ¿no? Entonces, el intervalo de confianza del 90%. Igual, sabes que 1 menos alfa es 0,9, por tanto alfa es 0,1, por tanto alfa medios va a ser 0.05. Muy bien. Entonces tú vas a calcular un intervalo de confianza
del 90%. Sí, Dani, dime. Dani. Yo creo que se le fue tal vez. Esto va a ser Y1 menos Y2. Con esto termino, chicos. Menos un valor X. Esto va a ser 1 menos U2. Este viene a ser el valor superior. Y después es aplicar fórmulas, ¿no? Básicamente. Bien, chicos, no vamos a seguir más por respeto al profe de la siguiente clase. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta de la clase? Bueno, si no tienen dudas, nos vemos la siguiente clase el día lunes. No se olviden de que este día viernes a mediodía, sí, ya les voy a publicar en el de 2L, van a tener un quiz opcional, ¿no? Opcional que es un solo ejercicio acerca de lo que hemos hecho esta semana, ¿sí? Y nada, que van a tener 10 o 12 minutos para resolverlo, lo suben y después tienen la posibilidad de ganarse un punto extra en la clase, ¿no? Listo. Ya, chicos, nos vemos. Gracias, Pablo. Chau. Gracias, Pablo. Chao. Nos vemos, Chao, cuídense. Pablo. Que les vaya bien. Gracias, Pablo. Nos vemos. Chao.